conceptos de lo que es la demografía solamente a nivel de conceptos. Mañana vamos a hablar de modelos de crecimiento. Y el auxiliar seguramente va a ser algunos ejercicios adicionales a los que nosotros vayamos a hacer en el transcurso de esta semana. Muy bien. Dentro de los estudios socioeconómicos y culturales está la población. Ya hemos visto los demás estudios, cómo vamos a encarar los demás estudios, ¿no es cierto? Y vamos a entonces ahora ver solamente los estudios que son los estudios poblacionales. Dentro de los estudios poblacionales está la población de proyecto. Pero no solamente la población de proyecto en cuanto hace a cuál va a ser la futura población de proyecto. Se trata de saber también cuál es la actual población de proyecto. Y para ello tenemos que tener primero un concepto claro de cómo crece una población. Una población crece debido a dos factores esenciales: la gente que nace y la gente que se muere. ¿No es cierto? Hay gente que nace, todos los hospitales, ¿no es cierto?, llevan un registro de las personas que nacen y otro registro de las personas que mueren, ¿no es cierto? Creo que últimamente un poco se ha distorsionado eso por el tema de la pandemia, sobre todo en las zonas periurbanas. He llegado a tener conocimiento de que algunas veces han esquivado el tema de tener que informar a las autoridades respecto a la muerte de algún familiar. ¿Por qué? Porque querían velarlo, querían enterrarlo, querían seguir las costumbres que nosotros tenemos cuando se muere algún familiar. En la época de la pandemia ni siquiera algunas familias han podido despedirse de sus seres queridos directamente. Directamente les han entregado cenizas, creo. ¿No es cierto? No había velorio, no había entierro, no había nada. Solamente los familiares más cercanos podían asistir al entierro, en fin, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, un poco que parece ser que se habría distorsionado durante ese tiempo el tema del registro civil de aquellas personas que habrían fallecido en un tiempo dado. Y los que nacen, bueno, cada hospital, a veces hay gente que nace en su casa, digamos, pero son muy pocos los que van a nacer en su casa, ¿no? La mayor parte de la gente, ahora que hay SUS, ¿no es cierto?, el Sistema Único de Salud Pública, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo tiene derecho a ir y consultar al médico durante su embarazo. Para eso están los hospitales de primer nivel. Aquellos hospitales pequeños de primer nivel atienden estas cosas del tema de embarazo, por ejemplo, ¿no? Y van llevando, qué sé yo, los registros y van controlando el nacimiento, o más bien el desarrollo del feto en el vientre de una mujer. Y acompañan eso hasta que nace. El día en que nace, lo primero que hace el médico, el neonatólogo, es sacar una fichita, ¿no es cierto?, y te da un papelito y te dice: ve e inscribe, por favor, inscribe en el registro civil a tu hijito, ¿no es cierto?, que recién han nacido. Y eso es lo que hace entonces el papá, si es que está acompañando a la muchacha, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo en el nombre e inmediatamente van a hacer el registro de nacido vivo. Y a partir de ese momento inicia la vida de un futuro ciudadano, del ciudadano más pequeñito, del que ha nacido. Hasta que, según la esperanza de vida, ¿no es cierto?, antes la esperanza de vida en Bolivia era 55 años, ha debido subir a unos 65 años. Entonces, hasta que a los 65 años estires la pata. Mucha gente tiene familiares que han vivido más allá de los 65 años. No hay duda de eso. ¿No es cierto? Y entonces,
claro, estira la estadística un poquito más allá. Ese registro de nacidos vivos y el registro de defunciones conforman entonces lo que se llama el crecimiento vegetativo de la población. Entonces, eso es el crecimiento vegetativo. Los vivos menos los fallecidos igual X. Esa es una de las componentes naturales del crecimiento. En poblaciones pequeñas, obviamente, podemos ver que el crecimiento es casi constante, diríamos, y depende del número de mujeres que haya en en una determinada distribución eh, geo, geográfica. Una mujer debería poder tener hijos cada 2 años, porque en 2 años recién se recupera su vientre, el útero, ¿no es cierto? Entonces, no es como conejos, por favor. No es que tienes una guagua y al día siguiente otra y al día siguiente otra, ¿no es cierto? La salud de las mujeres tiene que ser controlada, tiene que ser prevista, tiene que ser adecuada y tiene que ser seguida. Por eso es que hay médicos que te permiten entonces decir cuándo puedes y cuándo no puedes tener hijos. Las mujeres en edad fértil de 18 a los 28 están con embarazos que son normales. Más allá de 30 años ya son embarazos de riesgo. Entonces hay que tomar en cuenta en salud, ¿no es cierto? En la salud pública, que también nosotros hacemos la salud preventiva, ¿no es cierto? Que no es pues tener hijos como conejos y los varones decir, ah, tú has tenido la culpa. No, 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 no. El hacer un hijo siempre es de dos personas, un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Y responde entonces, idealmente, al amor que tiene un hombre con una mujer y que forman una familia, forman un seno familiar, un núcleo familiar a partir de que se juntan. ¿No es cierto? No es tolerable en ningún caso, primero, echar culpas a la mujer porque se ha embarazado. Esto no es tolerable, no es digno de un ser humano. Un hijo es siempre responsabilidad de dos, no es solo responsabilidad de uno. Y corresponde a los dos hacer de que este ciudadano pequeñito llegue con valores a la edad adulta, a la edad en que se convierte en una persona económicamente activa. ¿No es cierto? Entonces, esos dos aspectos, el nacer y el morir, entonces te dan el concepto de lo que debería ser el crecimiento vegetativo de la población. Hay un otro componente más que hace al crecimiento de la población. Ese componente que hace el crecimiento de la población es la migración. Hay gente que sale de su país, ¿no es cierto? Y migra hacia afuera un cachito.
me llaman de La Paz, de todos lados del ministerio, cosas que hay que trabajar de noche. Bien, señores, entonces les decía que ese es otro de los componentes, es la migración. Hoy en día estamos viendo tristemente una migración mortal, ¿no es cierto?, de Ucrania hacia Polonia, por ejemplo. 1,5 millones de ñatos. Es una migración. Eso es un río más bien, ¿no es cierto? Pero en nuestro país también han sucedido migraciones importantes. Cuando se han cerrado las minas, allá por los años 80, creo, don Víctor Paz Estenssoro dijo una famosa frase que hasta el día de hoy me suena, decía, el país se nos muere. Y con esa frase famosa, el país se nos muere, cerró las minas y promulgó el famosísimo decreto 21060, por el cual empezamos a pagar impuestos todos. Hoy día, impuestos te corretea por todo y por nada, ¿no es cierto? Entonces, y además tienes que pagar tus impuestos, no hay duda de eso, ¿no es cierto? Pero el correteo de impuestos es mortal. A veces veo compañeros pobres en los cuales la deuda impositiva creo que es más que el capital que tienen. Entonces, en todo siempre hay que tener un cierto equilibrio. Si no, realmente se nos va a morir el país, ¿no es cierto? Entonces, esto de la migración, ¿por qué alguien se va de su país? A ver, aparte del tema de la guerra, algunos conceptos, algunas ideas, ¿por qué alguien decide irse de su país? Factor económico. Económico. ¿Perdón? Falta de trabajo. Eso es economía, ¿no? El gran denominador común es, oye, quiero ir. ¿A dónde? Quiero irme al norte, quiero irme al sur, a cualquier lado, donde tenga una posibilidad, aunque sea de ahorrar platita y mandar a mi gente aquí a Bolivia. Gran parte de las divisas que nosotros tenemos viene de afuera. Hay gran parte de nuestra familia que está en otro lado. Yo tengo familia, bueno, pero eso es porque mi esposa es uruguaya y parte de su familia se ha quedado en la Argentina. Pero esta parte de su familia que se ha ido a la Argentina, ha vuelto a la Argentina porque han estudiado en la Argentina, lo ha hecho a raíz de que creyó que aquí no habían oportunidades en un momento dado. En un momento dado, buena parte de la población dijo, aquí ha entrado Evo Morales, nos va a sacudir a todos, el comunismo va a venir y nos va a quitar nuestras casas, nuestros autos, nuestras mujeres, nuestros perros, nuestros gatos, todo y todo el mundo. Sí, sí, señores. Además y se fueron, un montón de gente se ha ido. Felizmente, el grueso de la gente nos hemos quedado en el sentido de que creemos que este es nuestro país también. Y que todavía podemos dar algo para mejorar y poder tener una buena convivencia, en paz, ¿no es cierto? Y poder hacer sinergia de manera que ustedes, nosotros y los demás allá empujemos el carro del mismo lado, ¿no es cierto? No se trata, en mi vida siempre he sido así idealista, muchas veces me dicen idealista, hasta por Facebook alguna vez me han insultado, decía usted que es un idealista. Siempre creo que la gente, en vez de bajarle el sueldo a los que tienen un sueldo más grande, deberíamos subirle a los que tienen menos. Deberíamos intentar, a través de la educación, intentar equiparar, ¿no es cierto?, las funciones que uno desarrolla en el Estado. Pero han habido migraciones importantes. Una buena parte migratoria está en Virginia, ¿no es cierto? En Virginia están, creo, buena parte, conozco gente en Chicago, pero en Virginia creo que se han ido los cliseños normalmente, ¿no es cierto? Después, otra parte que se ha ido a grandes cantidades ha sido a España. Ha habido un momento en que España ha tenido mucha aceptación para los migrantes bolivianos.
Algunos de ellos han tenido gran suerte porque van a cuidar viejitos que no tienen familia y esos viejitos les legan, o sea, les heredan la casa y la fortuna. Algunos han tenido esa suerte. Los que no han podido pagar el pasaje hasta tan lejos han ido a la Argentina y a Chile. Los de la Argentina es la migración más grande que tenemos, pero ahorita la deben estar pasando color de hormiga, porque la Argentina está muy, pero muy mal económicamente. Y los de Chile, hasta el gobierno anterior estaban bien nomás, ¿no es cierto? Sabe Dios lo que va a deparar el nuevo gobierno para la República de Chile. Finalmente ellos son los que deciden. Finalmente la gente con su voto decide quién va a gobernar y qué clase de gobierno y qué clase de planes económicos vamos a tener para nosotros. Chile, sin embargo, ha sido siempre un país de familias, gobernada por familias muy grandes, ¿no es cierto? Con mucho, pero muchísimo dinero, demasiado dinero, ¿no es cierto? Entonces, parece que eso se va a acabar y encontrarán siempre un equilibrio. En todo tienes que poder encontrar un equilibrio entre los que generan el trabajo, que son los empresarios, y entre los que trabajan. Entonces, esos países que tienen mucho trabajo son los que atraen a los jóvenes. Yo tengo una sobrina en Chile, se ha ido a Chile, ahora es casada con chileno, tiene hijos chilenos. Tengo una prima también se ha ido a Chile, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su oportunidad de trabajo es mucho mejor allá. Ahora mi sobrina es gerente regional de una de las más grandes empresas de comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, no es porque se fueron para trabajar, digamos, en un estrato bajo. Cuando tú migras a un otro país y demuestras que tienes valor, al tiro, siendo joven, vas a tener trabajo. Hoy en día, por ejemplo, de mis alumnos, tengo gente en Australia, tengo gente en Canadá, ¿no es cierto?, que me escriben y todavía mantienen contacto conmigo, ¿no es cierto? Y agradecen todo lo que se les ha enseñado porque han podido aplicar y entonces han podido demostrar su valía. Canadá y Australia siguen abriendo las manos a la migración porque les falta población, ¿no es cierto? ¿Y por qué les falta población? Es sencillo, pues la gente que está económicamente activa es la que genera la riqueza de un país. Pero si todos son viejitos, esos viejitos se jubilan. Ya no son parte de la población económica y entonces, pero necesitan de los dineros que genere el país para poder pagar precisamente esa jubilación. Entonces, es importante que tengamos un equilibrio también en el crecimiento. ¿Ustedes conocen algún país? La pirámide poblacional normalmente es, abajo están las guaguas, al medio más chiquitito, como en un triangulito más chiquitito están los jóvenes, y se va estrechando hasta que en la punta están los viejitos, ¿no es cierto? Es como una pirámide, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocen algún país que es al revés? ¿No es cierto? La base no son niños, más bien la base son ancianos o gente de la tercera edad. ¿Han escuchado hablar de algún país así? El Uruguay es así, muchachos. Mi esposo es uruguayo. La gente en el Uruguay primero tiene un solo hijito. No les gusta tener más hijitos. Un solo hijito tiene. ¿No es cierto? Entonces, los que se han jubilado son más de la gente joven. Entonces, eso están tratando de ellos mismos, por sí mismos, tratar de equilibrar entre uruguayos, ¿no es cierto? Es bien difícil entrar a la sociedad uruguaya, entrar a ser parte de la economía uruguaya. Son bien estrictos. El año pasado yo ya quise ir a fincarme a la tierra de mi mujer,
¿no es cierto? Y llevé dinero en dólares para poder abrir una cuenta. Y el banco uruguayo me dijo, no, aquí no manejamos dinero. Aquí para abrir una cuenta usted tiene que tener de dónde ha sacado, cómo ha sacado, por qué ha sacado, la historia del dinero. Pucha, qué difícil, muchacho, abrir una cuenta en el Uruguay. Son muy estrictos con eso del lavado de dinero. El Uruguay es otra cosa. El Uruguay realmente es un país europeo metido en Latinoamérica, ¿no es cierto? Son diferentes. Entonces, ellos tienen esa parte, los canadienses también, los australianos también, tienen esa parte de la pirámide invertida. Entonces, cuando uno trata de sacar la tasa de crecimiento poblacional, tiene que conjuncionar las dos cosas. Tiene que conjuncionar el crecimiento vegetativo con la tasa migratoria. Los que se van y los que vienen. Cochabamba, por ejemplo, en eso que les decía del cierre de las minas, ha recibido gran parte de la migración minera. Gran parte de esa migración minera está aquí en Cochabamba. Entonces hemos crecido como población. Esa parte entonces, la parte migrante, hace también, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, la parte de crecimiento vegetativo depende del número de hombres y mujeres, pero normalmente es positivo. Lo que puede ser grandemente negativo es la tasa migratoria. Llegó un momento en que en Tarata se fueron tantos, pero tantos, que la tasa migratoria, la tasa de los que se habían ido, era muchísimo mayor que la tasa de los que nacían y se morían. Por lo tanto, la tasa de crecimiento se negativizaba, era negativo. Cuando sucede eso, cuando la tasa de crecimiento se hace negativa, el reglamento es claro. Y uno dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si no les das las condiciones económicas y de salud a la gente, se va a ir. Entonces, primero tienes que darle condiciones. Y para darle condiciones, el reglamento, la norma boliviana dice que por lo menos, minimorum, vas a tener un crecimiento de 1%. 1%, entonces, es el crecimiento mínimo, no importa si la tasa es negativa, ¿de acuerdo? Entonces, es eso. El que nos dice quién es el que se encarga de hacer el crecimiento poblacional, marcar el crecimiento poblacional, es el Instituto Nacional de Estadística. Y el Instituto Nacional de Estadística tiene una hoja web, ¿de acuerdo? Vamos a ver. INE. Esta es la hoja que el INE tiene para las consultas que podamos hacer. Tienes estadísticas económicas, tienes estadísticas sociales, censos y banco de datos. Aquí estamos nosotros, censos y banco de datos. Cuando queramos hacer entonces un proyecto, tenemos que recurrir a esta hoja web, ¿no es cierto?, para poder encontrar los datos censales. Y de estos datos censales, de esta parte, lo principal es el sistema de información geográfica SIG. Aquí tienes entonces lo que se llama el SIGED, ¿ya? Y el SIGED, Bolivia ha sido dividida en zonas censales. Por ejemplo, mi barrio creo que tiene 4 zonas censales, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes marcar las zonas censales y de acuerdo a la marca que hagas en las zonas censales, puedes sacar la población y los diferentes parámetros socioeconómicos
que puedas tener de esas zonas censales. ¿Qué parámetros? Todas estas estadísticas sociales, ¿no es cierto? Empleo, población, salud, seguridad, educación, todo esto que estás viendo tú aquí, lo puedes sacar para el área en cual tú estás haciendo tu estudio. Y eso se hace a través de este banquito de datos que es el CIGED, de esta maravillita enmascarada que es el CIGED. Con el nuevo censo vamos a tener un CIGED más robusto, mejor, nos va a permitir mejorar nuestro conocimiento acerca de cómo somos. Lo interesante en el CIGED es que tienes el manual, ¿no es cierto? Y obviamente está en Flash 9, ¿no es cierto? Necesitas, instalas, pues ahí te dan el instalador más. Yo tengo Nitro, por eso es que no me está leyendo el PDF de Flash Player, ¿de acuerdo? Pero de esto se va a encargar el auxiliar. Yo ya no marco cómo se maneja el CIGED. El auxiliar está aquí, Grover. Yo me voy a encargar de decirle al auxiliar entonces que les enseñe a manejar el CIGED. Es una herramienta muy importante y ustedes la tienen que aplicar, la deben aplicar a su proyecto. ¿Ya? Yo les voy a decir, el proyecto está en tal lugar, ustedes tienen que entrar al CIGED porque el CIGED es para todo Bolivia. Y de ahí me van a sacar la parte de la población y la parte de estas estadísticas sociales. Cuando yo digo el estudio socioeconómico, entonces no van a hacer esa encuesta que yo les he mostrado que se hace para encontrar los datos económicos, ¿no es cierto? Van a entrar aquí, pero van a entrar aquí a todas estas cosas con el CIGED. Entonces van a agarrar y van a señalar un área y de esa área le van a pedir todas estas cosas. De eso, pero solamente es de esa área. Entonces, no voy a tener, por ejemplo, cosas de Cochabamba, cuando Cochabamba es gigantononona, ¿no es cierto? Sino el barrio Muyurina, del barrio Muyurina. Es más, del barrio del ingeniero Rocha. De eso quiero, ya está, listo. Vas a encontrar entonces en el CIGED todo lo que el barrio del ingeniero Rocha ha dicho en el Censo de Población y Vivienda acerca de estos parámetros. ¿Ya? Entonces, está disponible, es gratuito y es para que nosotros podamos utilizar. Los que hacemos entonces proyecciones, los que hacemos proyectos, entramos a esto. Y a través de entrar a este software, encontramos los parámetros estadísticos que son de nuestra conveniencia. Aún así, si es un área pequeña, debes hacer tú el propio censo, y es el censo completo. Debes ir tocar puerta por puerta para hacer el propio censo poblacional. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Eso ya son métodos. Una cosa más quería decirles. Voy a dejar de presentar nada. La última cosa. Existe lo que son poblaciones flotantes y poblaciones estables. ¿Ya? Alguna vez yo me he topado, recientemente me he topado con eso, con población flotante. Y esa población flotante la he encontrado, por ejemplo, al centro de la ciudad, en el proyecto en que estamos haciendo ahora, en el centro de la ciudad, estamos haciendo la población flotante, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos que ver cuánto de la población que está en el centro de la ciudad es población que vive ahí, ¿no es cierto? No toda es población que vive ahí. Mucha parte de esa gente, muchísima parte de esa gente, es una población que solamente viene a trabajar, ¿ya? Y ahora les muestro. Ahora voy a compartir la pantalla.
Listo. Entonces, ¿qué se nos ha ocurrido? Miren, he agarrado un montón de gente, me he ayudado a un montón de gente, ¿no es cierto? Para ir a hacer una especie de censo. Esto lo he hecho cuando estábamos en cuarentena total. ¿Se acuerdan cuando no salíamos ni asomábamos la nariz? Pues yo he ido a hacer esto mirando de afuera, de las calles, mirando, más o menos adivinando cuántos metros adentro, midiendo de afuera las fachadas y preveyendo con algún tipo de información, qué sé yo, cuánto de profundidad tiene un local y todas esas cosas. Parecía esa película del negro que era el último con su perro. ¿Cómo se llama esa película? En Nueva York. Soy Leyenda, Inge. Soy Leyenda. Caminaba y mis pasos se oían con eco en la San Martín, en la 25 de mayo, en la Ecuador. Se me ha dado miedo. Nadie. Se oía el eco de mis pasos. Era increíble. Entonces, fíjense, se me ha ocurrido hacer lo siguiente. Entonces, he ido a la avenida San Martín, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre Calle Aroma y la Uruguay, ¿no es cierto?, y la ruta oeste, es decir, hay de la ruta norte, de la ruta oeste, dependiendo de la acera en que estás. Entonces, he ido verificando qué cosa hay en esa parte. En la calle, en la San Martín, entre Aroma y Uruguay, está el mercado Calatayud. En la San Martín, entre la Uruguay y la de Islao Cabrera, están un montón de establecimientos, fíjense. Estos establecimientos están ahí. Los he codificado, ¿no es cierto? Son establecimientos comerciales, ¿no es cierto? Establecimientos comerciales. Baño público es baño público nomás, son 6 inodoros, 2 unidades. El baño público es, realmente se hacen millonarios los que manejan baño público, ¿no es cierto? Y la dotación de agua la he sacado del Reglamento Nacional de Ingeniería Sanitaria, que tiene dotación para, por ejemplo, locales comerciales. Entonces, ¿qué cantidad, qué consumo? Esto te da la cantidad, esto te da de la RENISDA. Todas estas cosas te da la RENISDA. Al final, digo, ¿no es cierto?, ¿cuánto es la población equivalente? Voy a decir entonces que la dotación que les voy a dar es, y después vamos a entrar a la dotación, son 170 litros por habitante por día. Aquí están los 170 litros por habitante por día. Entonces, este consumo lo divido entre los 170 litros por habitante por día y veo entonces a cuántas personas equivale ese consumo. Entonces, el consumo del baño público, por ejemplo, equivale a 283 personas. No es más de esperar. Las tienditas, equivale a una persona nomás, ¿no es cierto? 45 en 170, una personita nomás, ¿no es cierto? Entonces, tienes que ver esas cosas con el reglamento. El reglamento es público también. Aquí está, por ejemplo, en la San Martín, el Banco Fácil. En alguna otra calle que se llama La Baptista. Aquí está La Baptista. ¿Qué bancos hay? Todos estos están, Banco Fortaleza, Farmacia de Azar, todos en La Baptista, entre General Hacha y La Heroínas. Entonces, aquí tienes un montón. Aquí tienes, por ejemplo, el Hotel Unión de 50 camas. ¿No es cierto? ¿Y cuánto va a gastar? Claro que los hoteles no tienen el 100% de ocupación. Entonces, he ido a la cámara hotelera y me han dicho, no, tenemos el 30% de ocupación. Ah, entonces tienes 50 camas, cada cama de hotel va a gastar 150 litros por habitante, ¿no es cierto? Pero le he dividido por la mitad, era 50%, perdón, 50% de ocupación. Entonces, la mitad de las camas que tiene este hotel, el Hotel Unión, ¿no es cierto?, que tiene 50 camas, es un hotel grandecito nomás. Entonces, yo considero que 25 de esas camas van a estar activas. Y multiplico 150 por 25, son 3.750. Divido ese 3.750 entre los 170 litros por habitante por día y esto equivale a 22 personas. Entonces, cuando esté haciendo el crecimiento poblacional, voy a sumar las personas de la población flotante. En este caso son 23.000 habitantes que vienen de afuera a trabajar en la zona central de Cochabamba. Es un montón de gente que viene de afuera.
los que están en el mercado, los que vienen a los colegios particulares, ¿no es cierto?, que están en la zona central, los colegios fiscales que están en la zona central. Hay un montón de establecimientos en los cuales no necesariamente la gente viene de la zona. A pesar de que en los colegios el reglamento de la jefatura del distrito escolar dice que en las zonas fiscales solamente pueden inscribirse gente que vive alrededor o a ciertas cuadras del colegio. ¿Del Poderoso Bolívar? ¿Del Poderoso Sucre? No, de ahí van a venir de sabe Dios de dónde, ¿no es cierto? Porque son colegios que tienen prestigio, ¿no es cierto? Al Carrillo, toda la primaria, ¿no es cierto? A la escuela Cobija, toditos los chitis, ¿no? Al kinder, no sé qué, toditos los chitis, al kinder Gualberto Villarreal, pues se pelean, tienen 3 turnos, ¿no es cierto? Para poder meter al chiti, al kinder Gualberto Villarreal, que está por la Plaza Barba de Padilla, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente la gente, ese reglamento que tiene la jefatura se cumple. Entonces, hay suposiciones que debes hacer y luego tienes entonces de la izquierda, de la derecha, del norte, del sur, se ha sumado todo y esta es la población flotante. El resto de la población es la población que vive en la zona, en el distrito 10. Ahí los dueños de casa son los que viven, ¿no es cierto? Y entonces esa es la población que normalmente la sacas en el INE. En el INE dices, ¿por qué es en el INE? Porque cuando te han hecho la encuesta del INE, esa población que viene a trabajar a la zona del Distrito Central estaba en su casa. Y en su casa se ha censado, no va a censarse en su tienda, en la tienda donde trabaja. Por lo tanto, la población estable es la población que saca el INE. A esa población estable yo le tengo que aumentar entonces esto que es la población flotante. Y con la suma de esos dos, recién tengo que emplear uno de estos modelos de crecimiento que vamos a ver el día de mañana, ¿no es cierto?, para definir entonces cuánto va a ser la población de aquí a 20 años. ¿Alguna pregunta, muchachos? Todo claro. Bien. Entonces, hasta aquí nomás la clase. Muchas gracias, muchachos. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero.